Me echaron de casa, todo para que mi madre pudiera complacer a su nueva familia, pero al final regresó necesitando ayuda. Me llamo Elena, tengo 32 años y hoy mucha gente me mira y piensa que siempre he sido una mujer fuerte e independiente que toma decisiones sin vacilar y parece tener su vida en orden. Muchos incluso imaginan que vengo de una familia estructurada, llena de apoyo y amor, pero la verdad es que casi nada en mi vida ha sido fácil y solo llegué a ser quien soy gracias a, o a pesar de, todo lo que he vivido. Vivo sola, en un apartamento que adquirí yo misma. Cada mueble que hay aquí lo compré con dinero que gané con esfuerzo. Cada detalle de mi casa lleva un trocito de mi historia. Cuando abro la ventana del salón y veo la ciudad, recuerdo que durante mucho tiempo lo único que quise fue tener un lugar donde no tuviera que pedir permiso para existir. Soy licenciada en Administración de Empresas y trabajo como gerente en una empresa en la que hace años jamás imaginé trabajar. Pero hoy entro allí cada día con la cabeza bien alta, sabiendo exactamente lo que valgo. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Y no siempre creí que sería capaz de llegar hasta aquí. Crecí siendo esa chica que hacía todo por complacer, todo. Sonreía cuando quería llorar, me quedaba callada cuando quería gritar y aceptaba las cosas que me dolían por miedo a perder a mis seres queridos. Mi madre siempre fue mi única familia y por eso, desde pequeña, me esforcé por ser la hija perfecta, la que no causa problemas, la que intenta adivinar lo que quiere su madre, la que se traga su propio dolor para no molestarla. Y quizás por eso tardé tanto en darme cuenta de que a veces darlo todo no significa recibir lo mínimo a cambio. Cuando me miro hoy, veo a una mujer que ha superado tanto, cosas que muchos ni siquiera pueden imaginar. Pero antes de contarles lo que pasó, antes de explicarles por qué terminé en la calle con una maleta en la mano, expulsada de mi propia casa, necesitan entender quién era yo antes de que todo se derrumbara. Era una hija que amó demasiado, una joven que creyó demasiado y alguien que nunca se hubiera imaginado que su propia madre, la persona que debería haberme protegido, me elegiría en último lugar. Y lo hizo. Pero esperen, esa parte viene después. Por ahora, todo lo que necesitan saber es, soy Elena, y esta es la historia de cómo perdí el único hogar que tenía y cómo recuperé una vida entera, sola. Desde muy pequeña aprendí a vivir con un vacío que ni siquiera podía nombrar. Era como si en casa siempre fuera la última opción, esa pieza de un rompecabezas que nadie sabía dónde encajaba. Crecí viendo a otros niños recibir besos, abrazos fuertes, cumplidos tontos de sus padres y preguntándome en silencio por qué nada de eso parecía existir para mí. Recuerdo claramente una escena que se repetía casi a diario. Yo sentada en el borde del sofá, con las piernas colgando, esperando a que mi madre volviera del trabajo. Cualquier niño se emocionaría al oír el sonido de la llave en la puerta, pero conmigo era diferente. Contuve la respiración unos segundos, esperando que ese día me mirara con cariño, me preguntara qué tal el colegio, me sonriera, cualquier cosa. Pero entraba, dejaba la mochila y lo máximo que recibía era un límpiame la cocina. Era como si solo fuera una obligación, no una hija. También recuerdo las noches. Muchas veces dormía abrazada a mi almohada, fingiendo que con eso bastaba. No quería llorar, pero las lágrimas brotaban solas, en silencio, como si mi corazón me recordara algo que intentaba ignorar. Extrañaba ser querida. Extrañaba que alguien me sostuviera en su regazo, me dijera que era importante, me preguntara qué soñaba para el futuro.
Y, curiosamente, intentaba ser la hija perfecta para ver si eso cambiaba algo. Sacaba buenas notas, ayudaba con las tareas, me esforzaba por no ser una molestia, pero nada cambiaba. La sensación de ser invisible solo crecía. Mientras otros niños tenían álbumes llenos de fotos de cumpleaños sonrientes, yo tengo recuerdos que parecen más bien un álbum de silencio. Un silencio frío y pesado que me acompañaba por cada habitación de la casa. Y fue allí, en esa infancia silenciosa, donde aprendí una de las lecciones más dolorosas de mi vida. El amor no siempre surge de donde debería. Y quienes deberían cuidarnos no siempre lo hacen de verdad. Y eso marcó profundamente en quién me convertí. A pesar de todo el dolor que vino después, hubo un tiempo breve, casi como un vistazo fugaz al cielo, en que mi madre y yo estuvimos realmente unidas. Debí de tener unos 5 o 6 años. Era esa etapa en la que todo parece demasiado grande y crees que el mundo cabe en las manos de la persona que amas. En aquel entonces, mi madre todavía me sonreía. Recuerdo despertar y oírla cantar suavemente mientras preparaba café. La casa parecía más luminosa, como si las paredes tuvieran otro color, otro olor. Corría a la cocina con el pelo revuelto y ella siempre dejaba un trocito de la tostada dorada solo para mí. Y me sentía tan especial por eso, como si ese simple gesto fuera la prueba de que yo era la persona más importante de su vida. A veces, los fines de semana, me llevaba al parque. Era nuestro momento especial. Le agarraba la mano con fuerza, como si temiera que el viento se la llevara. Me empujaba en el columpio y me reía tan fuerte que hasta los demás niños me miraban. Y ella reía también. Allí, por unos minutos, estábamos solos los dos, sin problemas, sin prisas, sin que el mundo intentara separar lo que en ese momento parecía inseparable. También estaban las noches. Esas noches, cuando se iba la luz, y eso pasaba muy a menudo, ella encendía una vela y me sentaba en su regazo, y me contaba historias, algunas inventadas, otras de su vida. No lo entendía todo porque era pequeña, pero entendía lo más importante. Ella estaba allí, presente, conmigo, y me sentía protegida, como si nada malo pudiera acercarse mientras estaba en esos brazos. Incluso recuerdo su olor, una mezcla de perfume suave y detergente para la ropa. Un olor que durante mucho tiempo busqué en otras personas, pero nunca encontré igual. Era el olor del hogar, de la seguridad, del amor, o al menos del amor que yo creía que existía. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esos momentos fueron como pequeñas semillas plantadas en mi interior. Incluso cuando todo se derrumbó y el cariño desapareció, esos recuerdos permanecieron, como fotografías que el tiempo no puede borrar. Son la prueba de que, antes de que todo se pusiera patas arriba, mi madre y yo ya éramos un equipo. Éramos muy unidas. Fuimos, por un breve periodo, una verdadera familia. Todavía recuerdo el día en que todo empezó a cambiar. Tenía unos 9 años cuando mi madre llegó a casa con una sonrisa diferente. ¿Sabes? Esa sonrisa que no es para ti, sino para alguien que aún no conoces. Eso es. Sentí enseguida que algo estaba a punto de suceder, aunque no entendía bien qué. Me llamó a la sala, emocionadísima, y me dijo: hija, hoy viene alguien muy especial. ¿Especial para quién?, pensé, porque para mí, especial era cuando decía que me llevaría a tomar un helado o cuando traía un libro nuevo para leer juntos. Pero esta vez, lo especial tenía una forma diferente. Poco después llegó un hombre alto, con ese aire de alguien que se esfuerza demasiado por ser amable.
Llamó a la puerta y cuando mi madre abrió se transformó en otra persona. Su rostro pareció iluminarse. Nunca había visto ese brillo en sus ojos, ni siquiera para mí. Entró ya hablando en voz alta, como si la casa fuera suya. Se sentó en el sofá sin preguntar, tomó el vaso de agua que mi madre le ofreció como si fuera obligatorio. ¿Y yo? Me quedé allí sentada en el borde del sillón, observando todo como quien ve venir una tormenta, pero nadie lo cree. ¿Así que esta es tu hija?, dijo, mirándome rápidamente como si evaluara un objeto. Mi madre sonrió y respondió, sí, lo es, mi niña. Pero en esa mi niñita, por primera vez, no sentí cariño, sentí distancia, como si me hubiera presentado a alguien que ocupaba más espacio que yo. En las semanas siguientes empezó a aparecer cada vez más. Al principio intentaba ser educada, sonreía, le decía buenas noches, pero parecía que nunca me veía de verdad. Le hablaba a mi madre como si yo fuera solo un mueble, algo que estaba ahí, pero que no importaba. Poco a poco, la casa que antes estaba llena de un silencio cómodo se llenó de nuevas reglas. Aún, no dejes tus juguetes tirados. Habla más bajo. No interrumpas a tu madre. Antes, mi madre se reía cuando hablaba demasiado. Ahora, simplemente bajaba la mirada y repetía lo que él decía, como si estuviera aprendiendo a ser otra persona. Me di cuenta de que ella quería complacerlo. Lo deseaba tanto, tanto, que a veces parecía que se olvidaba de mi existencia, y eso dolía. Dolía de una manera extraña, porque era un dolor silencioso, que nadie veía. Era como si me estuvieran alejando de su vida, un poco más cada día. Y, en el fondo, lo sabía. Este hombre no había venido solo para ser el novio de mi madre. Había venido para ocupar un lugar que una vez fue nuestro. Y, incluso de niña, comprendí que nada sería igual después de su llegada. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi madre ya no era mi madre. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, como cuando apagas la luz y de repente todo se oscurece. No. Era más bien como cuando el sol empieza a ponerse lentamente. Primero el cielo cambia un poco de color, luego un poco más, y cuando te das cuenta ya está todo oscuro y ni siquiera sabes exactamente cuándo pasó. Mi madre, esa mujer que me abrazaba sin motivo, que me peinaba mientras me contaba historias, empezó a distanciarse. Al principio pensé que era solo cansancio, que estaba ocupada. Al fin y al cabo, los adultos siempre dicen que están cansados, pero no era solo eso. Empezó a arreglarse excesivamente cuando sabía que él venía. Antes, apenas usaba pintalabios en casa, pero ahora vivía con un maquillaje perfecto, un perfume fuerte, ropa que nunca antes había visto. A veces, me sentaba en el borde de la cama, viéndola arreglarse en el espejo. Ni siquiera notaba mi presencia, era como si su reflejo importara más que yo. Y lo peor es que, cuando intentaba hablar con ella, sentía que hablaba con una persona completamente diferente. Antes, si llegaba a casa con un dibujo que había hecho, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, sonreía, lo felicitaba, me preguntaba por cada detalle, incluso los días en que mi dibujo parecía más bien un garabato torcido. Ahora simplemente decía, «Lo miraré luego, cariño». Ahora no. Pero el luego nunca llegaba. También noté que empezaba a irritarse por cosas que antes no le molestaban. Si dejaba un vaso fuera de lugar, se quejaba. Si me reía a carcajadas, me decía que hablara en voz baja. Si quería contarle cómo me había ido el día, siempre decía que estaba ocupada, que tenía cosas más importantes que hacer y me preguntaba,
¿Desde cuándo mi alegría se había convertido en una molestia? La casa cambió, el ambiente cambió y ella cambió mucho. Empezó a repetir frases que no eran suyas, cosas que él solía decir. Era como si su voz la penetrara, ocupando espacio, borrando un trocito de ella. Y cuanto más intentaba complacerlo, más se distanciaba de mí. Un día le pregunté, «Mamá, ¿todavía me quieres?». Nunca olvidaré el silencio que mantuvo. No porque dejara de quererme, sino porque dudaba, como si fuera una pregunta demasiado difícil. Al final respondió, «Claro que te quiero, pero ya eres mayor, tienes que entender que las cosas cambian». Mayor, tenía 10 años y parecía que mientras la casa le hacía espacio, yo me encogía hasta casi desaparecer. Mi madre no se convirtió en una mala persona de la noche a la mañana. Fue moldeándose poco a poco, como si alguien trabajara con la arcilla que era, cambiando formas, borrando detalles, hasta que se formó una versión completamente nueva, una versión que ya no tenía cabida para mí. Y eso fue lo más doloroso, darme cuenta de que estaba perdiendo a mi madre, aunque vivía en la misma casa que yo. La llegada de la nueva familia a nuestra casa fue como una tormenta que llega despacio, pero cuando te das cuenta, ya está todo inundado. Al principio solo era el novio de mi madre que venía a pasar más tiempo con nosotros. Luego, casi en silencio, empezaron a aparecer sus cosas. Una camisa olvidada en la silla, un cepillo de dientes junto al nuestro, un par de zapatos apoyados en la puerta. Sin darme cuenta, ya estaba allí todos los días. Pero lo que no sabía era que no vendría solo. Un sábado por la mañana, mi madre me llamó al salón con esa voz que usaba cuando quería que me portara impecablemente, la voz que no admitía preguntas. Se acomodó en el sofá, cruzó las piernas como si recibiera una visita importante y dijo, «Hija, Ricardo trae a sus hijos a pasar un rato con nosotros. Quiero que seas educada, ¿vale?». Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Niños? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Desde cuándo? Pero no tuve el valor de preguntar nada. Negué con la cabeza como si no me hubiera afectado. Llegaron a última hora de la tarde. Recuerdo exactamente el sonido de la puerta al abrirse y, acto seguido, unos pasos apresurados que entraban como si ya conocieran la casa. Eran dos. Un chico de unos 13 años, alto, con cara de aburrimiento, y una chica un poco menor que yo, pero con un aire de superioridad que me hizo sentir insignificante al instante. Entraron como si la casa fuera suya. Se sentaron en el sofá, encendieron la televisión, abrieron la nevera, preguntaron dónde estaban las habitaciones y nadie me miró. Ni un hola, ni una sonrisa, nada. Yo era como una planta, de pie en un rincón de la habitación sin importancia. Mi madre, en lugar de llamarme, se quedó pegada a ellos todo el tiempo, ofreciéndoles zumo, preguntándoles si estaban cómodos, peinándole el pelo como si fuera algo natural, como si hubiera esperado años para que esa niña hiciera eso. Me quedé allí, paralizada, sintiendo una opresión en el pecho. Era la primera vez que veía a mi madre cuidar de alguien así, y la sensación era como una puñalada, de esas que se sienten desde dentro. Al día siguiente, empezaron a adaptarse más. Su maleta estaba en el pasillo, luego en su habitación, y de repente se volvió normal que estuvieran allí todos los días. El novio de mi madre trataba a los niños como reyes y trataba la casa como si hubiera sido construida para ellos. Y yo empecé a sentirme como una visita en mi propia casa. La chica me quitaba los libros sin pedir permiso. El chico usaba mi videojuego como si fuera suyo. Y cuando me quejaba, mi madre decía, «Ay, cariño, para, son nuestros invitados». Nuestros. Como si yo lo hubiera elegido.
Poco a poco, la casa perdió su olor habitual, perdió nuestra rutina, perdió su espacio para mí. La mesa donde hacía los deberes siempre estaba ocupada. El sofá donde solía desplomarme al final del día se convirtió en el lugar del chico. La habitación que antes era solo mía empezó a tener cosas que no eran mías, hasta que fue imposible distinguir qué era mío y qué no. Llegaron lentamente, pero rápidamente se apoderaron de todo, incluso del lugar que tenía en el corazón de mi madre. Y lo más doloroso no fue perder espacio en la casa, fue darme cuenta de que, incluso antes de que llegaran, mi madre ya me había marginado. No sé exactamente el día que dejé de ser la hija de la casa y me convertí en el problema. Parece que todo se me escurrió lentamente, como arena entre los dedos, hasta que un día se acabó. Oficialmente era la villana de la historia que habían creado. Al principio solo eran miradas de reojo, pequeñas quejas, susurros que paraban al entrar en la habitación. La hija del novio de mi madre se quejaba de todo lo que hacía. Si dejaba la puerta de mi habitación entreabierta, corría a mi madre para decir que estaba siendo grosera. Si hablaba más bajo, decía que estaba murmurando. Si hablaba fuerte, decía que era grosera. Y lo peor, mi madre la creía. Siempre. Un día estaba sentada en el suelo de la sala, armando un rompecabezas, intentando olvidar por un momento que mi vida estaba patas arriba. La niña entró sin querer, o quizás a propósito, pateó algunas piezas y cuando fui a recogerlas, corrió a la cocina gritando: «Mamá, está enfadada conmigo, me está mirando mal». Y yo ni siquiera había dicho nada, pero mi madre vino hacia mí con esa mirada cansada de quien ya ha decidido quién tenía razón y quién no. «¿Por qué haces esto? Aquí solo quieren paz», quise gritar. «Yo también quiero paz, mamá, solo quiero que vuelvas». Pero me quedé callada. Por primera vez entendí lo que significaba perder la voz en tu propia casa. Su hermano era aún peor. Decía que todo lo que pasaba era culpa mía. Si el mando de la tele desaparecía, era culpa mía. Si el sonido del videojuego estaba demasiado alto, era culpa mía. Un día dejó caer un vaso sobre la mesa y el agua empapó unos papeles del novio de mi madre. Antes de que pudiera abrir la boca me señaló. Era ella. Y todos lo creyeron. Recuerdo la mirada del hombre, fría, sentenciosa, como si yo fuera una molestia ambulante. Desde entonces, cualquier cosa que pasara en la casa se convertía en un juicio y siempre era yo la culpable. La niña lloraba y decía que no me gustaba. El niño decía que no sabía compartir. ¿Y mi madre? Mi madre no me defendió, no me hizo preguntas, no me escuchó. Simplemente me miró con esa expresión de decepción que nunca antes me había puesto y empecé a sentirme como un mueble fuera de lugar. Algo que, si pudieran, sacarían de la casa sin pensarlo 2 veces. Me trataban como si fuera envidiosa, maleducada, egoísta, como si tuviera algo malo, como si fuera un problema que necesitaba solución o desapareciera. Y lo más cruel de todo es que incluso intentando ser perfecta, incluso intentando no molestarlos, incluso intentando desaparecer, nada cambiaba. Yo era la villana de su historia simplemente por existir. Fue ahí donde comprendí que, a veces, no nos convertimos en villanos por cometer errores. Nos convertimos en villanos porque alguien necesita uno para mantener su propia mentira en pie. Y, en mi casa, ese papel recayó en mí. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. No importa cuánto tiempo pase, algunas escenas simplemente se quedan grabadas en mi memoria, como una cicatriz que, incluso curada, todavía escuece al tocarla.
Era una tarde de domingo, de esos días que mi madre solía pasar lavando el jardín, escuchando música antigua y enseñándome alguna receta sencilla. Pero ese domingo ya era una extraña. Estaba encerrada en mi habitación, intentando no estorbar, como siempre hacía para evitar problemas. Estaba sentada en el borde de la cama, preparando mi mochila, cuando oí gritos en la sala. No eran gritos de pelea, sino gritos de los hijos del novio de mi madre. Discutían sobre quién usaría el videojuego. Los ignoré, como siempre. Evité cualquier cosa que los involucrara, hasta que unos minutos después, la chica entró corriendo en mi habitación, con la cara roja y llena de lágrimas falsas. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, ella corrió gritando por el pasillo. ¡Me empujó! ¡Me empujó! Me quedé paralizada. Ni siquiera me había levantado de la cama. El novio de mi madre salió a la puerta como si estuviera a punto de enfrentarse a un delincuente. Me miró con asco, con rabia, como si esperara una excusa para estallar. ¿Qué te crees que eres?, gritó. Intenté explicarle, pero mi voz salió baja, temblorosa. Yo no hice nada. Pero no quiso escuchar, nunca quiso hacerlo. La chica siguió llorando, tirada en el sofá, como si estuviera actuando en un teatro lleno. Su hermano, por supuesto, apoyó la historia. Y entonces, mi madre entró en la habitación. No preguntó qué había pasado, no me preguntó mi versión de los hechos, no me miró a los ojos, solo dijo una frase que aún resuena en mi cabeza. No aguanto más, ve a recoger tus cosas. Sentí que me temblaban las piernas. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Qué quieres decir, mamá? Mi voz era la de un niño que acaba de perder el equilibrio. Yo no hice nada. Pero apartó la mirada. Era como si yo fuera una carga, como si realmente fuera todo lo que decían que era. Sin discutir, sin escuchar, sin dudar, repitió: recoge tus cosas, te vas hoy. Miré a mi alrededor. La habitación que una vez olía a café y risas, ahora me parecía un lugar desconocido. La casa donde crecí no tenía espacio para mí. Entré en mi habitación intentando no llorar, pero las lágrimas brotaban con fuerza. Agarré mi mochila, algo de ropa, un libro que me gustaba, y eso fue todo. Mi habitación había dejado de ser mía desde hacía mucho tiempo, pero en ese momento me di cuenta de que ni siquiera mi madre lo era ya. Cuando salí con la mochila a la espalda, la chica me miró con una sonrisa casi disimulada. El chico ni siquiera intentó disimular su satisfacción. El novio de mi madre estaba de pie con los brazos cruzados, como un guardia vigilando una puerta. Y mi madre estaba apoyada en el lavabo, con los brazos temblorosos. Por un solo segundo, pensé que cambiaría de opinión, que me llamaría, que me abrazaría, pero nada. Respiró hondo, demasiado asustada para mirarme bien, y dijo: es lo mejor para todos, excepto para mí. Salí por la puerta con el corazón roto y la sensación de haber sido desechada como algo desechable. Ese día descubrí 2 cosas. 1. Que una casa puede dejar de ser un hogar mucho antes de que la abandones. 2. Y que el peor dolor del mundo no es que te echen, es que te echen la misma persona que debería protegerte. Cuando la puerta de mi casa se cerró tras de mí, no sabía a dónde ir. Llevaba una mochila a la espalda, algo de ropa y una sensación de vacío tan grande que parecía más grande que el mundo entero. Caminé sin rumbo durante unos minutos. Intenté contener las lágrimas, pero en cierto momento simplemente cedí. Me senté en la acera, me abracé las rodillas y dejé que las lágrimas cayeran. No lloraba solo porque me habían echado, lloraba porque había perdido a mi madre
y ese dolor era mucho mayor que cualquier otra cosa. Después de un rato, respiré hondo y me obligué a levantarme. Si me quedaba allí, me derrumbaría por completo. La casa de mi abuela era la opción más cercana, aunque la relación con la familia siempre había sido complicada. Pero en ese momento no tenía otra opción. Caminé lentamente, casi como si llevara el peso de años enteros sobre mis hombros. Cuando toqué la puerta, sentí que el corazón se me aceleraba. Estaba tan frágil, tan cansada, que cualquier palabra dura podía destrozarme por completo. Y lo irónico es que, aún así, en el fondo aún esperaba que alguien me preguntara si estaba bien. Pero eso no fue exactamente lo que pasó. Mi abuela abrió la puerta con su habitual mirada crítica, como si estuviera catalogando mis defectos antes siquiera de dejarme hablar. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, que necesitaba un tiempo allí. No me pidió detalles, no me preguntó qué había pasado, simplemente dijo: «Pasa, ya veremos». Y así empezó mi nuevo comienzo, sin abrazos, sin consuelo, sin nada, solo un «pasa». Su casa era pequeña y estaba llena de reglas. Dormía en un colchón en el suelo, en un rincón de la habitación donde ella guardaba cajas de ropa vieja. No había privacidad, ni silencio, ni cariño. Me sentía como una visita tolerada, no como alguien de la familia. Y aún así intenté agradecerle. Intenté no molestarla. Intenté pasar desapercibida. La verdad es que en aquel entonces aprendí a vivir en piloto automático. Me levantaba temprano, estudiaba, llegaba a casa, ayudaba con lo que me pidieran y luego me acurrucaba en mi rincón, todo para evitar conflictos. A veces me encontraba mirando al techo por la noche, imaginando cómo sería tener un verdadero hogar, un lugar donde pudiera respirar sin miedo, sin andar con pies de plomo, sin sentir que necesitaba ganarme el espacio que ocupaba. Me sentía sola todo el tiempo. Incluso rodeada de gente me sentía invisible. Y así fue como aprendí a crecer a las duras penas. Aprendí a guardarme mi dolor. Aprendí a confiar más en el silencio que en la gente. Aprendí que si quería construir algo en la vida, tendría que hacerlo con mis propias manos, porque nadie lo haría por mí. Pero, al mismo tiempo, fue allí, en ese comienzo duro, frío y solitario, que algo dentro de mí comenzó a fortalecerse. No fue rápido, no fue bonito, pero dolió lo suficiente como para transformarme. Todavía no lo sabía, pero ese fue el primer paso para convertirme en la persona que algún día sería. Alguien que sobrevivió al abandono, al rechazo y al silencio, y que aún así decidió seguir adelante. Después de tantos tropiezos, noches sin dormir y días en los que apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama, la vida por fin empezó a cambiar. Pero no fue de la noche a la mañana. Fue como si, tras tanto caminar en la oscuridad, hubiera encontrado un pequeño rayo de luz y hubiera decidido correr hacia él. Recuerdo bien la primera señal de que algo estaba cambiando. Estaba en mi nuevo trabajo, todavía tímida, todavía sin mucha confianza en mí misma, todavía con miedo a equivocarme. Pero ese día, mi jefe me llamó a su oficina. Casi se me sale el corazón del pecho porque, sinceramente, pensé que me iban a despedir. Pero no. Me miró con una leve sonrisa y dijo: «Tienes un potencial enorme. Veo lo dedicada que eres. Sigue así». Eso, ¡guau! Me conmovió tanto que casi lloro en ese mismo instante. Después de tanto tiempo escuchando que era inútil, que solo era un estorbo, que era una carga, que alguien reconociera mi esfuerzo fue como un abrazo que llevaba años esperando. Desde ese día empecé a creer, solo un poco, pero empecé, que tal vez no era lo que me habían hecho creer. Con el tiempo ahorré un poco de dinero aquí, un poco allá,
y logré mudarme a una habitación mejor, más ventilada y sin olor a humedad. Puse una planta en la ventana, compré una lámpara usada, colgué fotos viejas que creía haber perdido. Poco a poco, ese lugar empezó a sentirse como mi hogar. Mi hogar. Y entonces llegó lo que llamo mi gran punto de inflexión. Era un viernes por la tarde. Volví a casa del trabajo y decidí, por primera vez en meses, entrar en una librería. Siempre me han gustado los libros, pero me daba miedo gastar dinero en algo que no fuera sobrevivir. Pero ese día mi corazón me lo pedía. Tomé un libro sobre la superación de la adversidad, historias reales de personas que transformaron sus vidas tras momentos difíciles. Y dentro de ese libro encontré frases que parecían decirme algo. Palabras que decían que no necesitaba demostrarle mi valía a nadie, que el dolor que sufrí no era un testimonio de derrota, sino un impulso para mi crecimiento. Sentí que algo despertaba dentro de mí, una fuerza que ni siquiera recordaba que existía. Empecé a estudiar, a tomar cursos gratuitos por la tarde, a mejorar mi currículum, a aprender cosas nuevas, y cuanto más aprendía, más crecía. Hasta que meses después recibí una oferta de ascenso. Sí, yo, la que una vez fue expulsada, considerada una carga, invisible en mi propia casa. Ahora era reconocida como alguien importante en mi trabajo. Y ese día, al llegar a casa, cerré la puerta, me apoyé en ella y lloré. Pero, por primera vez en mucho tiempo, fue un llanto de alivio, de orgullo, de gratitud. Mi vida estaba cambiando. Yo estaba cambiando. Y todo lo que una vez intentaron destruir dentro de mí, renacía más fuerte, más firme, más mío. Nunca imaginé que esa pequeña chispa que surgió en medio de mi caos pudiera crecer tanto. Pero fue así, casi de repente, que la vida comenzó a sorprenderme de una manera que jamás podría haber predicho. Todo empezó cuando, en mi trabajo, decidieron crear un nuevo proyecto, algo grande, importante, que requería a alguien organizado, responsable y, sobre todo, comprometido. Y para mi sorpresa y asombro, me eligieron a mí. El día que lo anunciaron, me quedé paralizada. ¿Conoces esa sensación de mirar a tu alrededor pensando que llamaron a la persona equivocada? Así me sentí. Pero la verdad es que me había dedicado tanto, con tanto esmero, con tantas ganas de ser mejor, que quienes me observaban notaron antes que yo cuánto había evolucionado. Acepté, incluso con miedo, y cada día era un reto. Llegaba temprano, salía tarde, lo anotaba todo, estudiaba cosas que ni siquiera sabía que existían. Fue agotador, pero por primera vez me sentía cansado de hacer algo de lo que me sentía orgulloso y de no huir de los problemas provocados por otros. Al terminar el proyecto, toda la empresa elogió el resultado. Mi jefe me convocó a una reunión con todos y dijo: "Este logro tiene un nombre y es suyo". Sentí que me temblaban las manos y se me cerraba la garganta. Una calidez se apoderó de mis ojos. Ojalá alguien me hubiera dicho eso años atrás, pero al mismo tiempo lo supe. Escucharlo en ese momento significaba mucho más. Y fue entonces cuando un éxito inesperado llamó a la puerta. Después de esa presentación, empezaron a surgir oportunidades. Primero, invitaciones para ayudar en otras áreas. Después, personas que ni siquiera conocía se acercaron a mí en busca de consejos, preguntándome cómo organizaba mi tiempo, cómo lograba resolver problemas tan rápido. ¿Yo? ¿Dando consejos? ¿Yo, a quien una vez acusaron de cosas que ni siquiera hice y ahora visto como un ejemplo? Fue surrealista.
Con el tiempo, mi sueldo aumentó. Mi nombre empezó a sonar en reuniones importantes y, sin darme cuenta, había conquistado un espacio que nunca pensé que sería capaz de alcanzar. Y lo más impresionante fue cuando la propia empresa me invitó a dar una breve presentación interna, relatando mi trayectoria profesional. Me preparé temblando, con miedo de quedarme paralizada, de decir algo incorrecto, pero cuando subí al escenario, sentí algo diferente. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Conté mi historia profesional, sin hablar de dolor personal, por supuesto, pero hablé de determinación, de aprendizaje, de no rendirse cuando nadie cree en ti. Y, al terminar, la gente aplaudió. Y yo solo podía pensar una cosa. Si la chica que lloró hasta quedarse dormida tantas noches viera esto, nunca lo habría creído. Pero era real, lo estaba viviendo. El éxito, inesperado, sorprendente, casi increíble, me había llegado. No porque alguien me lo hubiera regalado, sino porque, a pesar de todo, me negaba a hundirme. A medida que mi vida finalmente tomaba forma, a medida que crecía, evolucionaba y reconstruía todo lo que me habían arrebatado, la nueva familia de mi madre empezó a desmoronarse. E incluso desde la distancia podía ver cada grieta que aparecía en ese castillo construido de falsedad. No lo celebré, no me gustó, pero, confieso, una parte de mí pensó, un día todo lo construido sobre mentiras se derrumba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Empezó sutilmente. Esas sonrisas exageradas, esas fotos perfectas en redes sociales, empezaron a desaparecer. Mi madre, que antes se había esforzado por presumir de su nueva vida, guardó un extraño silencio. Un día, sin querer, encontré su perfil completamente borrado. Ni fotos, ni frases alegres, ni fotos de los maravillosos hijos de su novio. Parecía que quería ocultar algo o que algo le habían arrebatado. Luego llegaron los comentarios de los vecinos. Las noticias empezaron a llegarme por los rincones, a través de las paredes, corriendo por los pasillos, como siempre ocurre en los barrios pequeños. Ese hombre está endeudado. Sus hijos se pelean todo el tiempo. No era todo lo que mostraban, y cada vez que alguien contaba un detalle, recordaba las veces que me culparon injustamente, las acusaciones, el desprecio que recibí en mi propia casa, todo para mantener una imagen que ni siquiera era cierta. La verdad por fin salía a la luz. Un día, incluso me encontré con un antiguo vecino en la calle. Me puso la mano en el brazo y dijo: «Mira, hija, solo te voy a decir una cosa. Tu madre no está viviendo nada como se imaginaba. Ese hombre no sirve». Respiré hondo. Fue como si todo el pasado me hubiera vuelto a apretar el pecho, pero al mismo tiempo sentí una extraña paz, como si el universo me dijera: «Ahora puedes ver desde fuera lo que siempre intentó destruirte desde dentro». Y entonces llegó el golpe final. La madre de mi novio, que siempre se metía en todo, tenía un grave problema de salud. Sus hijos empezaron a discutir sobre quién la cuidaría. Nadie quería responsabilidades, nadie quería gastar dinero, nadie quería asumir nada. Finalmente, se le cayó la máscara. Esa familia perfecta se convirtió en un campo de batalla. ¿Y mi madre? Mi madre estaba allí, en medio de la tormenta, intentando complacer a todos, intentando equilibrar platos que nunca fueron suyos, intentando arreglar cosas que ya estaban rotas desde el principio. Escuché que tuvieron una pelea terrible, realmente terrible. Gritos, portazos, acusaciones lanzándose en la cara. Y allí, en ese caos, mi madre finalmente se dio cuenta de lo que yo sabía desde hacía años. Nunca fueron familia, nunca fueron suyos.
y mucho menos eran una nueva familia mejor que yo. La ironía es que su caída fue rápida, como esos castillos de naipes que se derrumban con un suspiro. Todo lo que hicieron para sacarme de casa, toda la manipulación, todo el favoritismo absurdo, se convirtió en polvo. Y poco a poco, el silencio de mi madre empezó a tener sentido. Ya no aparecía sonriendo, ya no hablaba como antes, ya no había brillo en sus ojos. Era como si sintiera, por primera vez, el peso de las decisiones que tomó, decisiones que nos costaron toda nuestra relación. Yo la observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado, pero firme, porque en ese momento finalmente entendí. La vida había dado un giro, había regresado al lugar correcto, y la verdad, la que intentaron ocultar durante tanto tiempo, finalmente encontró el camino a casa. Nunca olvidaré el día que mi madre regresó, no porque fuera hermoso ni emocionante, sino porque era extraño. Parecía que el mundo se había vuelto tan grande que ahora me enfrentaba a una escena que, durante años, dudé que pudiera suceder. Era una tarde normal. Volvía a casa del trabajo, cansada, pero con ese cansancio agradable, el que se siente cuando uno construye todo con sus propias manos. La puerta de mi edificio daba a la calle y siempre me tomaba un segundo antes de subir, solo para respirar, para observar la vida a mi alrededor. Fue en ese momento que la vi. Estaba de pie al otro lado de la calle, con una simple bolsa en la mano, ropa arrugada, y su rostro parecía más pequeño, ¿sabes? Como si el tiempo hubiera marchitado algo dentro de ella. Me miró, pero no con autoridad. Por primera vez vi humildad en esa mirada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino del recuerdo. Allí estaba la mujer que me trajo al mundo y también la mujer que me sacó de él. Por un instante me quedé quieta. Una parte de mí quería cruzar la calle, abrazarla, preguntarle si estaba bien. Otra parte quería darle la espalda y entrar al edificio, como quien cierra un capítulo que ya había sido demasiado doloroso. Pero ella dio el primer paso. «Hija», su voz salió débil, casi un grito de auxilio. Se me encogió el corazón. No sabía si responder como hija o como alguien que tuvo que aprender a vivir sin una madre. Cruzó lentamente, como si cada paso le pesara demasiado. Al acercarse, pude ver que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante días. Y quizá así fuera. Yo no sabía a dónde ir. Esas palabras me rompieron algo por dentro, porque años atrás yo tampoco tenía a dónde ir, y a ella no le importaba. Respiré hondo, la sensación era extraña, una mezcla de compasión, dolor, recuerdo y fuerza. Continuó hablando como si las palabras se le atascaran en la garganta. Él se fue. Sus hijos me trataron como si nunca hubiera existido. Me dejaron sola. La palabra resonó en mi interior como un fantasma. Recordé el día que salí de casa con solo una mochila a la espalda. Recordé las lágrimas contenidas, la humillación, el miedo al futuro. Y ahora, ella estaba experimentando lo que yo había vivido, lo que ella me había permitido vivir. El silencio se prolongó unos segundos. Esperó mi reacción. Yo también. «¿Puedes perdonarme?», preguntó con voz temblorosa. No fue fácil oír eso. Fue como si alguien hubiera tocado una herida que aún no había sanado del todo. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. No era venganza ni rabia. Era madurez, crecimiento, comprender que no necesitaba repetir lo que me hicieron. La miré y respondí con calma. «Pasa, hablamos arriba». No prometí perdón, no prometí un hogar, no prometí amor.
Solo prometí humanidad. Subimos juntas. Cada escalón parecía evocar un recuerdo diferente de mi vida. Su brazo sosteniéndome la mano cuando era niña, el día que me echó y ahora el día que volví destrozada, pidiendo ayuda a la hija que ella había abandonado. Cuando entramos a mi apartamento, miró a su alrededor y se sorprendió. Ese lugar representaba mi victoria, mi esfuerzo, mi fuerza. Vi orgullo en sus ojos, pero también arrepentimiento, y fue allí, en mi sencilla pero tranquila sala, donde me di cuenta de algo que me dolió y me consoló a la vez. No regresó porque me eligió, regresó porque no tenía a nadie más, y aún así yo estaba allí, no porque se lo mereciera, sino porque era diferente. Me había convertido en la mujer que siempre quise ser, y ella finalmente lo comprendió. Cuando cerré la puerta tras nosotras y vi a mi madre sentada en mi sofá, ese sofá que compré con mi primer sueldo decente, el que simbolizaba mi independencia, se me encogió el corazón de una forma inexplicable. Fue como si dos versiones de mí empezaran a luchar en mi cabeza. Por un lado, estaba la chica que solo quería un abrazo, cariño, un perdón que nunca llegó. La chica a la que echaron de casa como si fuera una carga, un problema, una molestia. Por el otro, estaba la mujer en la que me había convertido, fuerte, decidida, trabajadora, la mujer que triunfó sin apoyo, que cayó y se levantó, que lloró y siguió adelante, que aprendió a vivir sola. Y ahora, estas dos partes de mí estaban cara a cara, miraban a la misma persona, pero sentían cosas completamente distintas. Seguía dando vueltas, intentando organizar mis pensamientos. Mientras tanto, mi madre permanecía allí, en silencio, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas, como quien teme que la echen en cualquier momento. Y eso fue todo. Eso fue lo que me afectó, porque por mucho que quisiera sentir frío, una parte de mí recordaba exactamente cómo se sentía, perdida, asustada, sin ningún lugar a donde escapar. Pero al mismo tiempo, la vieja herida palpitaba en mi interior y una pregunta me consumía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo ahora me necesitas? Intenté respirar hondo, pero sentía que el aire no llegaba. Era como si me hubiera tragado años de silencio, de dolor, de abandono, y todo volviera de golpe. Un torbellino de pensamientos me recorrió la mente. ¿Debería ayudar? ¿Y si me vuelve a usar? ¿Y si estoy repitiendo el ciclo? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si esta es la oportunidad de sanar todo por fin? No lo sabía, y esa duda dolía. Al mismo tiempo, la imagen de ella allí, tan pequeña, tan frágil, rota por la vida que eligió, me hizo sentir un peso en el pecho. Un peso que no era odio, ni rabia, ni resentimiento. Era algo más profundo, más agotador. Era la responsabilidad emocional que siempre depositaba sobre mis hombros. Sentí ganas de llorar, pero no lloré, porque la vida me enseñó a tragarme las lágrimas, y en ese momento, llorar significó abrir la puerta a un dolor que no sabía si tendría la fuerza para volver a cerrar. Así que me senté frente a ella y guardé silencio. Un silencio que decía tanto que las palabras serían demasiado pequeñas para explicarlo. Dentro de mí, una mitad gritaba: «No la dejes entrar otra vez, ya sabes cómo termina esta historia». Mientras la otra susurraba suavemente: «Es tu madre y tal vez esta sea la última oportunidad para ambas». Y es extraño, ¿sabes? Porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que el perdón no es un botón que se presiona, es un proceso. Y ahí estaba yo, atrapada entre el pasado que me dolía y el futuro que aún no estaba segura de estar lista para construir. Después de pensarlo mucho,
respirar hondo y lidiar con mis propias emociones, me di cuenta de que en ese momento no necesitaba tomar una decisión perfecta, solo necesitaba tomar una decisión que no me destruyera de nuevo. Así que, cuando finalmente miré a mi madre, no solo vi a la mujer que me lastimó, vi a una persona rota y cansada, cargando con el peso de todas las decisiones equivocadas que tomó y pagando el precio por cada una de ellas. Y fue entonces cuando comprendí. Podía ayudarla, pero no podía ni quería perderme de nuevo en el proceso. Este sería un nuevo comienzo, sí, pero un comienzo con límites muy claros. Respiré hondo, me senté a su lado y le hablé con calma, sin levantar la voz, pero con firmeza. Puedes quedarte aquí, pero hay cosas que hay que aclarar. Alzó la vista lentamente, como si temiera lo que dijera, y continué. Ya no soy esa chica que lo aceptaba todo. Construí mi vida sola. Tengo mis reglas, mi rutina, mi espacio. Si quieres empezar de nuevo, tendrás que respetarlo todo. Mi madre tragó saliva con dificultad. Vi la vergüenza apretándole la garganta. Simplemente asintió como diciendo: sé que no tengo derecho a exigir nada. Y eso dolió. Dolía porque siempre quise que me escuchara así, atenta y respetuosamente, pero nunca antes había sucedido. Era triste que solo ocurriera ahora, cuando ya no le quedaba nadie más. Preparé la habitación de invitados, le puse ropa limpia y dejé una botella de agua en la mesita. Pequeños gestos que, años atrás, habría hecho esperando recibir afecto a cambio, pero ahora los hacía porque era lo correcto, no porque quisiera comprar amor. Esa noche, escuchando el silencio de la casa, incluso me pareció extraño tenerla allí. Una parte de mí quería acercarme, preguntarle si necesitaba algo, intentar recuperar el tiempo perdido. Pero la otra parte decía: tranquila, tómate tu tiempo, no te vuelvas a hacer daño. Y por primera vez en mi vida escuché esa parte. En los días siguientes me di cuenta de que intentaba no estorbar. Se despertaba temprano, hacía la cama, lavaba los platos sin que yo se lo pidiera. Era como si caminara sobre cristal, con miedo de romper algo. Y eso me molestaba. No porque quisiera verla así, sino porque sabía que intentaba, quizás por primera vez, demostrar que le importaba. Aún así, mantuve firmes mis límites. Nada de conversaciones profundas de inmediato. Nada de repasar viejos agravios antes de que estuviéramos listos. Nada de ayuda confusa con sumisión. La ayudé con comida, con medicinas, con un techo, pero la ayudé como adulta, no como la hija desesperada y ansiosa de atención que una vez fui. Y fue en este equilibrio, entre distancia y presencia, entre cuidado y autoprotección, que me di cuenta. Este nuevo comienzo no era solo suyo, también era mío. Estaba reaprendiendo a ser hija. Y ella estaba reaprendiendo, quizás por primera vez, lo que significaba ser madre. Pero esta vez no iba a perderme intentando encajar a nadie en mi vida. Si quería quedarse, tendría que aprender a entrar sin destruir. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Deja tus comentarios abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más historias como esta.